Voy a intentar no alargarme mucho. Muchas gracias, Teresa. Bueno, para quienes no tengan el gusto de conocer a María Teresa Echenique Elizondo, es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Valencia, licenciada en Psicología y Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora con premio extraordinario por la misma universidad con una tesis doctoral sobre sintaxis histórica española dirigida por Rafael Lapesa. Dentro de sus líneas de investigación destacan la fraseología histórica, a la que ha dedicado varios estudios en los últimos años, la historia de la lengua española y su diacronía, y la historia lingüística del español en contacto con otras modalidades, especialmente el contacto entre la lengua castellana y la vasca, sobre lo que nos habló en la última edición de este seminario. Sobre esta cuestión ha publicado numerosos trabajos, entre los que cabe destacar los volúmenes Estudios de Historia Lingüística Vasco-Románica, Las lenguas de un reino, Historia Lingüística Hispánica, y algunos artículos de reciente publicación como Vasco y Románico en contraste textual, la oralidad de la palabra impresa, refranes y sentencias, o aportaciones renovadas a las relaciones léxicas entre el vasco y el latín románico. A todo ello habría que sumar su amplia experiencia docente, tanto a nivel nacional como internacional, así como la dirección de 16 tesis doctorales relacionadas con sus principales líneas de investigación. Hoy tendremos entonces la fortuna de que la profesora Echenique nos deleite con una conferencia titulada Algunas notas en torno a la configuración histórica de las lenguas en España. Pues muchísimas gracias, Teresa, cuando quieran. Muchas gracias. Empezaré primero por los agradecimientos al Seminario Menéndez Pidal, muy especialmente a su directora, Esperanza López Parada. Juan Manuel Díaz Ayuga, Celia Fava Durán han sido gestores ejemplares del programa. Muchas gracias por vuestra ayuda en todos los sentidos. Y no quiero dejar de mencionar a Ana Bian, cuyo aliento propició esta sección de la voz de los maestros. Y ahora sí voy a intentar presentar el PowerPoint. Supongo que ahora sí se ve, ¿verdad? Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues entonces empezaré diciendo que mi intención en el día de hoy es desplegar en una breve síntesis algunas notas sobre la configuración histórica de las lenguas en España. Y empezaré con una afirmación que me parece que contiene lo que voy a querer decir y lo que se presenta en general de Rafael Lapesa, mi maestro, cuando decía que España forjó su peculiar modo de ser en la acción conjunta de lenguas y culturas muy diversas. Efectivamente, siempre ha habido una diversidad de culturas en la península, que es por donde quiero empezar y destacar y donde voy a terminar, porque es también donde estamos hoy. Y querría decir que uno de los libros que has mencionado, Juan Manuel, Las lenguas de un reino, Historia Lingüística Hispánica, se publica ahora la segunda edición. La había publicado hace 20 años en la editorial Gredo, se agotó para el 2015. Como había tenido cierta repercusión, creo que importante, reseñas, etcétera, hemos hecho un esfuerzo para revisarlo, actualizarlo y, por lo tanto, lo que voy a decir es una síntesis de lo que hay ahí, aparte de, claro está, algunas ideas personales que impregnan la charla de hoy. Bien, comenzaré diciendo que desde la época a la que podemos remontarnos en la antigüedad, la Hispania prerromana era ya plurilingüe. Emil Hübner publicó sus Monumenta Lingua Ibericae pensando a finales del siglo XIX que solo había una lengua ibérica en la España prerromana, pero Jürgen Untermann ya publicó sus Monumenta Linguarum Ibericarum, de manera que había diferentes lenguas ya en la Hispania prerromana. Algunas eran de carácter indoeuropeo hacia el oeste peninsular, otros de carácter no indoeuropeo. Entre las indoeuropeas estarían las lenguas célticas. Hay una pequeña muestra de esa cultura de los castros que nos ha dejado en Galicia, esta cultura que integraban las lenguas célticas. Había lenguas no indoeuropeas y lenguas de colonización, de manera que la España prerromana ya era un espacio multilingüe. El mapa lingüístico de la España actual se caracteriza por una homogeneidad proveniente del origen común, que es el latín de Hispania, con la excepción del vasco, excepción muy marcada de la que hablaremos. De forma que la lengua latina se superpuso a diferentes lenguas hispánicas en un proceso que tuvo una cronología diferenciada en los distintos territorios
y también movimientos direccionales distintos. En unos casos la latinización entró por la costa mediterránea, en otros llegó por vía marítima desde el Cantábrico y en otros, en fin, a través de África hacia el Atlántico. De manera que todas estas lenguas paleohispánicas, como digo, desaparecen, se sustituyen por el latín, a excepción de la lengua vasca, que es la única que sobrevive. Es verdad que en los últimos tiempos se ha postulado con rigor la posibilidad de considerar que el vasco no estuviera dentro de la península hasta época tardo-antigua, pero sigo pensando, como algunos estudiosos, como es el caso de Gorrotxategi, que el vasco estaba presente a ambos lados de los Pirineos ya desde época prerromana. Es verdad que ha habido ciertas falsificaciones, como el yacimiento de Iruña-Velella, que han operado en contra de una reconstrucción fiable del pasado, pero pienso que aparecerán nuevos testimonios, no solo la mano de Irulegui, una placa que también presenta, que también ha planteado sus dificultades entre los propios vascólogos, pero personalmente pienso que aparecerán nuevos territorios sin duda. Bien, en la configuración del mapa lingüístico actual, que es también plurilingüe, podemos decir que hay una deuda con la época medieval. Europa es hoy un mosaico de lenguas, como lo era también en la Edad Media, situación que se hace extensiva a España y contrasta, por poner un ejemplo cercano, con Portugal, donde no hay más que una lengua, con sus dialectos, el portugués, y una variedad, el mirandés, de la que mencionaré, de la que hablaré después con una ligera mención, una lengua, el mirandés, que es un vestigio de una etapa anterior. Hay una unidad lingüística, el portugués, con ese mirandés, pero la situación entre nosotros es muy distinta y es consecuencia de la propia historia peninsular. La Constitución nos dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado, pero nos dice que las demás lenguas españolas, es decir, que hay otras lenguas españolas, eran también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos, y termina con un último apartado diciendo que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, de manera que hay también otras modalidades, además de las lenguas. Bien, desde el punto de vista jurídico, la falta de homogeneidad en el tratamiento de las variedades que no son el castellano ha producido conflictos, ha originado abundante legislación, amplia biografía, sentencias, todo lo cual no es objeto de la presente charla. Tenemos aquí un mapa aproximado de la situación lingüística peninsular y me pregunto si la mayoría de los ciudadanos sabe qué es el aranés. Lo tenemos ahí en el norte del territorio catalán, en contacto con Francia. Si sabe en qué se concreta la riqueza lingüística de la que habla el Estatuto de Autonomía de Aragón, de dónde procede el asturiano, el extremeño, qué consideración merece el panocho, cuál ha sido la trayectoria histórica del caló, por no hablar de la curiosidad que suscita el origen de la lengua vasca o de la omnipresente pregunta sobre la filiación entre valenciano y catalán. Fuera de España, además, esta situación suscita un enorme interés. En todo caso, hay modalidades que no han tenido cabida hasta el presente en la regulación normativa, aunque su presencia consta desde época atrás, como sucede con el caló. Y es verdad también que hay otros códigos más reducidos, como el habla pasiega, la xírica de los tejeros de Llanes en Asturias, etc. Y no hay que olvidar la importancia histórica de lenguas como el hebreo, de la que vamos a tener, creo, una muestra después de esta charla, y el árabe. No hay que mencionar la situación actual por razones de índole turística o de inmigración, como lenguas como el inglés, el alemán, etcétera, que están también presentes entre nosotros. Bien, dentro de las muchas perspectivas desde las que cabe enfocar el estudio de las lenguas en España,
conviene hacer especial hincapié en la convivencia que el castellano ha tenido con otras lenguas, tanto desde el punto de vista histórico como el más actual, porque solo con esta convivencia entenderemos la afirmación que mencionaba al comienzo de Rafael Lapesa, sobre la cual, según la cual España forjó su peculiar modo de ser en la acción conjunta de lenguas y culturas varias. Bien, la cercanía física y la contigüidad son factores que facilitan la interpenetración en sistemas convivientes. Entonces, no ha habido contigüidad del catalán con el gallego, por poner un ejemplo obvio, mientras que el castellano sí ha estado en contacto con todas y cada una de las variedades, por la propia situación geográfica central que ha ocupado desde el comienzo el entonces, en otra época, dialecto románico castellano. Quizá esta circunstancia de haber tenido este contacto con todos es lo que la ha convertido en una koiné en el sentido más pleno, y así ha sido desde la Edad Media hasta nuestros días. De manera que, recapitulando estas ideas iniciales, podemos decir que ha habido siempre un mosaico de lenguas en la península y que este hispánico dio lugar en un comienzo a las hablas mozárabes que sobrevivieron a la lengua árabe asentada entre nosotros, si bien esta superposición de la lengua árabe le da también un tinte diferencial a la península respecto a otros ámbitos románicos, porque rompió esa continuidad mozárabe y a través de los reinos que se configuraron en el norte peninsular y su expansión hacia el sur, a través de las reconquistas, no hubo solo una reconquista, hubo varias reconquistas, se fueron implantando de norte a sur variedades ya romances extendidas de mar a mar, y entre las cuales pues están el gallego-portugués, el astur-leonés, el castellano, el navarro. Ahora nos puede parecer extraño, pero Diego Catalán escribió un magnífico trabajo de Nájera Salobreña en que hablaba de un reino en estado latente, el navarro, que llega hasta el sur, según este estudio magistral. El aranés, que penetra justo en el catalán desde el norte peninsular. Desde luego, el catalán, que llega hasta Valencia y Murcia, y el aragonés. No olvidemos que un sufijo como ico, de origen aragonés, llega nada menos que hasta Almería. Ahora bien, la comunidad de origen latina ha ido acentuando, conforme ha pasado el tiempo, los rasgos diferenciadores que lo han alejado del origen latino y también lo han alejado de otras modalidades a través de un proceso de afirmación. El gallego, por ejemplo, nacido en estrecho contacto con el portugués, se castellanizó históricamente antes de su resurgimiento en el siglo XIX, pero después, en época ya reciente, la normalización oficial lo ha alejado tanto del castellano como del portugués, aunque hay quienes desearían mantener en la normativa codificada un grado mayor de filiación con el portugués. En cambio, la lengua vasca, el euskera, ya en origen tan diferente, no ha tenido inconveniente en acudir a modelos históricos latino-románicos, tanto en la oralidad como en la escritura. Pero es cierto que el actual batúa o lengua estándar supone un afianzamiento diferencial del vasco respecto del castellano y también, en otra medida, del francés. Bien, no es el vasco la única lengua que no pertenece al tronco común latino originario. No sabemos con exactitud desde cuándo hay comunidades hebreas en Hispania, pero sus testimonios apuntan ya a la Edad Media. Por otra parte, los pueblos germanos que habían tenido una lengua indoeuropea parece que estaban ya muy romanizados para cuando llegaron a la península, y eso explicaría que su huella haya quedado reducida a topónimos, a escasos restos del léxico, como caracteriza a las lenguas de superestrato.
Bien, el comienzo de una atención al estudio de la lengua en sí misma, que hoy se concreta en lo que denominamos gramaticografía, tuvo sus orígenes en el occitano con la aparición de las primeras gramáticas romances válidas también para el catalán, y después por la acción de Alfonso X, como sabemos todos, que venía ya de antes, se convirtió el castellano en la primera lengua peninsular que conoció un proceso de regularización cercano a lo que hoy entendemos por estandarización, es decir, por ser unas normas ortográficas, gramaticales y un léxico comunes. Bien, a partir del siglo XVI comienzan los respectivos procesos de codificación peninsular, que incluso alcanzan a la propia escrituralidad del vascuence. Esta atención, sin duda impulsada por Antonio Martínez de Cala y Jaraba, quien conocemos como Antonio de Nebrija, que él mismo seguramente fue muy consciente de las distintas tonalidades, de las diferentes normas que había dentro de la península andaluz, pero después formado en Salamanca. Más tarde en Italia se haría también su oído a recibir diferentes matices significativos. Bien, además de Nebrija, la presencia de otras lenguas peninsulares la encontramos en el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, en que habla de la lengua castellana, dice que Valencia ha tomado de Cataluña en su lengua, habla también de la lengua vizcaína, de la misma manera que la gramática de la lengua vulgar de España nos habla del vascuense, el árabe, el catalán o la lengua vulgar de España, en este caso al castellano. Me gustaría decir que en estas manifestaciones no está mencionada la lengua gallega porque, por su circunstancia histórica, estaba en ese momento en los siglos oscuros. Entonces, hasta más tarde no hay una conciencia de la existencia de esa lengua gallega. Bien, no solamente la gramática de Nebrija, también la lexicografía tuvo una influencia considerable en las demás lenguas peninsulares, que se habla de un Nebrija catalán, de un Nebrija incluso francés, fue extrapeninsular, y como consecuencia de la obra nebrisense surgen los estudios gramaticales, lexicográficos de las demás lenguas peninsulares. En el euskera las gramáticas no empiezan hasta el 18, pero los diccionarios empezaron ya en el 16, quizá como una nota que quiero marcar porque no es excesivamente conocida. Bien, todos estos estudios historiográficos tienen algunos hitos señeros, como por ejemplo Gregorio Mayans, como todos sabemos, escribió sus Orígenes de la lengua española. Tuvo como apologista una contienda con Manuel de Larramendi sobre la lengua vasca. Larramendi pensaba que el vasco era el origen de todas las lenguas peninsulares, una idea precientífica, pero muy vehementemente defendida por él. Mayans polemiza con él. Hubo también otras figuras importantes como Martín Sarmiento, ya fuera natural de Galicia o de Villafranca del Bierzo, y sin duda el lugar de honor le corresponde al conquense Lorenzo Hervás y Panduro en la descripción de las lenguas peninsulares, aunque tampoco hay que olvidar la existencia de lingüistas foráneos, como el caso excepcional de Guillermo de Humboldt. Con todo ello podemos hacernos ya una idea de este plurilingüismo, esta diversidad de culturas, que me gustaría plasmar en una afirmación de alguien que no es español, sino chileno, pero que con su viveza característica del español transoceánico llegó a escribir en un artículo magnífico que todos descendemos de una revoltura de etnias. Pues también creo que nosotros podemos considerar que descendemos de diferentes etnias. Bien, en el momento histórico en que se escribieron los documentos castellanos más antiguos hoy conocidos,
cartulario de Valpuesta. El vascuence se reconoce ya con claridad y otro tanto sucede en las glosas emilianenses, sobre las que todavía no está todo dicho. Y bueno, estamos intentando en una nueva edición dar alguna luz a la presencia de esas glosas vascas en las emilianenses. Bien, pues ya a partir de Fernando III y sobre todo Alfonso X, dieron comienzo, como he dicho, las tareas de codificación lingüística y otro tanto sucedió, por ejemplo, en el dominio aragonés con Juan Fernández de Heredia y en última instancia, en este brevísimo resumen que estoy haciendo, quisiera decir que la producción literaria de autores castellanos como Enrique de Villena o Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana y tantos otros muestran en sus creaciones artísticas el juego de confluencias literarias concitadas en el ámbito de la literatura gallego-portuguesa, del dominio occitano, provenzal o la poesía cancioneril castellana. Bien, si Menéndez Pidal llamó español a secas a la lengua castellana en su magna obra Orígenes del Español, Diego Catalán la situó en el contacto con las lenguas circunvecinas. Diego Catalán había ido configurando el espacio castellano en medio de la diversidad hispánica, a otras lenguas, claro, a otras lenguas entonces conocidas en los documentos que estaban a su alcance, porque después se han encontrado y estudiado otros muchos documentos, pero Menéndez Pidal, con lo que tenía a su alcance, fue creando el perfil castellano en medio de esa diversidad peninsular, pero le interesaba ese perfil del español. En cambio, Diego Catalán consideró necesario recordar que el español era ya una compleja red de influencias multidireccionales. Pues bien, pasaré ya a referirme a la España actual. Sabemos que hay 4 lenguas oficiales, gallego, castellano, euskera y catalán. Se valoran menos la existencia de otras, como el astur-leonés histórico, con sus propias tensiones más o menos internas, y por ahí les había puesto estas imágenes. Hace poco, además, ha habido alguna noticia referida a este deseo de independencia. Hay también una especialidad lingüística muy característica, ese eonaviego, es decir, lo que se habla entre los ríos Eo y Navia. Es una zona interesante. Si partimos desde el occidente, es decir, desde Galicia, esa zona es ya la transición hacia el astur-leonés, pero si partimos desde el astur-leonés, esa zona es la transición hacia el catalán. Por lo tanto, digamos que no es fácil asignarlo fehacientemente a uno u otro dominio. El aranés hoy tiene ya en Cataluña una existencia reconocida en su estatuto. En el estatuto de 1979 se hablaba de el habla aranesa, la parla aranesa en catalán, pero en el 2006 se habla ya de la lengua occitana, de manera que ha subido de rango por un conocimiento filológico más exacto de lo que es el aranés, lengua occitana en catalán. Por otra parte, creo que no todos los españoles sabemos que en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, además de la lengua castellana, dice que gozarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas, es decir, que en Castilla y León hay también lengua gallega y hay otras modalidades lingüísticas. La situación lingüística de Aragón, que difiere según los turnos de los partidos de gobierno en su redacción, pero en todos los casos, se habla de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, de manera que hay lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
no sé si todos sabemos que en Canarias existe un código reconocido como Patrimonio de la Humanidad, que es el Silmo Gomero, que ahora al parecer también se reivindica en otras islas y que es una maravilla de pervivencia histórica. Y si ponemos el dedo en una llaga especialmente sensible, ¿cuántos de nosotros tenemos una idea aproximada de la situación lingüística de Ceuta y Melilla, en cuyos respectivos estatutos de autonomía se habla respectivamente de pluralidad cultural y lingüística, en el caso de Melilla, o de pluralidad cultural simplemente, en el caso de Ceuta? Bien, no es la única herida abierta, porque a las modalidades que acabo de mencionar habría que sumar una variedad hispánica como el caló, lengua romaní, calé, variante ibérica del romano, carente de geografía propia, no tiene geografía sobre la que sustentarse, como otras modalidades reconocidas o no, con presencia en diferentes puntos de España y conformadora de una cultura propia. A mayor abundamiento, hay otras unidades, hay también otras modalidades, variedades de transición, como el extremeño, distinta a su vez del portugués oliventino. Las muchachas de Olivenza no son como las demás, que son hijas de España y nietas de Portugal, alguno habrá cantado eso, y distinto también de otros puntos de frontera con Portugal, o el murciano con la variedad propia de la huerta o panocho, que sí están asociadas a un territorio propio. A la vista de estas circunstancias, creo que no estaría de más estructurar una fuente de conocimiento común para todos sobre nuestro patrimonio lingüístico, quizá desde la edad escolar, con el fin de conocer las modalidades hispánicas y siendo conscientes, en todo caso, de que las diferentes visiones tendrán que convivir en el marco actual. De todas maneras, lo ya hecho desde la Constitución del 78 puede ser considerado como bueno, a mi juicio, incluso modélico. Y lo es si lo comparamos con países cercanos. No me refiero a Portugal, como ya he dicho antes, junto al portugués, con su rica variedad dialectal, solo hay otra lengua histórica, el mirandés, reconocido por la UNESCO, fuertemente protegido por la sociedad y las instituciones portuguesas, que no es otra cosa que nuestro asturleonés histórico conservado hoy en territorio portugués. Pero sí mencionaré a Francia, que poseyendo una marcada diversidad de lenguas y modalidades, nunca ha aceptado dar entrada a su consideración expresa en la Constitución, en la que solo se menciona el francés como lengua oficial en toda la amplitud de sus territorios, y ello a pesar de las presiones de la Unión Europea para el reconocimiento de lenguas minoritarias. Lo cierto es que nosotros hemos emprendido otro camino que, dicho sea de paso, está lleno de dificultades que van a ser numerosas seguramente en el futuro. Tenemos entre nosotros instituciones de gran tradición, además de la Real Academia Española, tenemos el Instituto de Estudis Catalans, tenemos la Academia de la Lengua Galega, tenemos la Academia de la Lengua Asturiana, tenemos Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, junto a otras que no cuentan hoy con un reconocimiento científico, no lo tiene la Juntaera o Juntaera Murciana, por poner un caso. De todas maneras, produce admiración el hecho de haber ensayado ya en España la aplicación de criterios como la distribución por zonas según la proporción de hablantes de una modalidad o de otra en las comunidades bilingües. Es verdad que todo ello ha dado lugar a tensiones, en algunos casos por exceso o por defecto, según su consideración, y tendremos que asumirlas y vivir con ellas, porque no es fácil conciliar el derecho a recibir formación e información
en el idioma propio, al hilo del enriquecimiento simultáneo de una vida cultural más amplia. He dicho idioma propio, pero también se podría decir idioma que se desea propio, porque hay quienes, habiendo nacido en el País Vasco o en Valencia, pongo por caso las dos comunidades que conozco, desearían que su lengua propia fuera el euskera o el valenciano, el catalán de Valencia, sin haberlo aprendido, incluso a veces sin llegar a dominarlo a pesar de haberlo estudiado. En fin, creo que queda mucho por comprender y por matizar en este difícil camino que es la convivencia. Qué duda cabe que, al menos esa es mi opinión, no es menor la riqueza, junto a esta pluralidad lingüística, de poseer también una lengua común, que por añadidura es también la lengua de otros muchos países. Esta lengua común, española, históricamente castellana, dota a España de una de sus principales señas de identidad. No tiene parangón en un país como Suiza, país que regula con enorme escrúpulo cuanto se hace en referencia a las lenguas que posee, pero que carece de una lengua común. De la misma forma que el reconocimiento oficial en la Constitución y en el ordenamiento jurídico de los diferentes estatutos de autonomía es también diferencial respecto a otros países vecinos, como ya he dicho. Bien, todo ello es resultado de una herencia histórica que ha ido conformándose con ajustes no siempre fáciles ni tampoco siempre equilibrados y que, desde luego, hoy no podrían seguramente ser justificados ni legitimados desde los principios que compartimos. Pero ya en el siglo XX era una espléndida realidad en la que el humanismo de carácter racional alcanzó metas de gran altura entre nosotros. Hoy sabemos, por ejemplo, están aún vigentes en nuestra sociedad notas, instituciones como la Institución Libre de Enseñanza, la generación del 98, la del 27 y su vinculación a la residencia de estudiantes, esa colina de los Chopos, que es también patrimonio europeo, motivo de orgullo por el legado que encierran aportaciones y enseñanzas de las ciencias y las letras españolas. Bien, todo esto, como digo, en el comienzo del siglo XX había sido ya un logro que justamente propició la fundación del Institut d'Estudis Catalans en 1907 por Enric Prat de la Riba, de la Real Academia Galega a principios del siglo XX, con Manuel Murguía, al frente del programa procedente del Resurdimento o Renacimiento gallego, o Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, que se fundó oficialmente en 1918 en el Congreso de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, celebrado en Oñate, dando así continuidad al impulso del Renacimiento vasco nacido en el siglo XIX. Bien, pues claro está, el franquismo representó en lo lingüístico la negación de las otras lenguas y realidades que habían ido emergiendo. Negación en foros oficiales, hay que aclararlo porque no se prohibió hablar a quienes solo sabían una lengua que no fuera el español. Había hablantes monolingües en euskera, catalán o gallego que siguieron hablando su lengua porque no sabían otra, evidentemente. Aquella dolorosa contienda no terminó con la propia guerra, ni siquiera con la muerte de Franco, pero ya va siendo momento de reforzar un acuerdo sobre lenguas entre los miembros de una sociedad que se define a sí misma necesariamente como plural. Porque a pesar de ser unánime el reconocimiento teórico de la multiculturalidad, la realidad nos muestra la enorme dificultad que hay en todos nosotros para relacionarnos, no digamos entendernos, con quienes tienen ideología o comportamiento divergente del propio. La tendencia a leer o a identificarse con una línea editorial, a discutir asuntos cruciales solamente con quienes comparten nuestra misma instalación vital, con los demás solo conseguimos llegar a agrias disputas, a relacionarnos con aquellos que llevan modos de vida similares,
porque con quienes estamos a gran distancia apenas si esbozamos conductas estereotipadas para salir del paso. Todo ello muestra la enorme dificultad que entraña la práctica de lo que hemos acuñado como democracia, que es mucho más que un mero concepto. Es ni más ni menos el marco en que debemos defender solidariamente nuestra situación vital para dar espacio a que cada cual pueda conducir su vida por los senderos deseados. Pero claro, los límites del proyecto individual constituyen la esencia de la dificultad medular que brota de la propia comunidad, de la propia condición humana. En el nivel universitario, el caudal de conocimientos sobre la situación lingüística peninsular, en su conjunto, creo que es escaso. Hay una filología gallega, una filología vasca, una filología catalana, perfectamente ya asentadas, desarrolladas, con unos niveles de excelencia importantes, pero creo que en su conjunto ha habido una disgregación de materias que en otro tiempo se estudiaban conjuntamente en la filología románica o incluso en la hispánica. Yo misma cursé en la Universidad Complutense la especialidad de filología hispánica y en la subespecialidad de lingüística hispánica se enseñaba catalán, gallego e incluso euskera, lengua cuya enseñanza impartía, no me resisto a decirlo, Sabina de la Cruz. Bien, pues en la actualidad es verdad que las diferentes filologías peninsulares están conociendo una etapa que podemos llamar floreciente, pero siempre ignorando lo otro, todo aquello que se considera objeto de interés ajeno, incluso en casos extremos, incluso llega a sentirse como adversario. Claro, no todas las modalidades lingüísticas tienen el mismo rango filológico. Esta es una cuestión difícil que necesita un gran caudal de conocimientos, exige mucha reflexión para poder llegar a conclusiones válidas. Pero todo esto deberíamos ir haciéndolo ya y, en mi opinión, conjuntamente. Hay algo que todo filólogo no puede olvidar y es que lenguas de cultura han pasado a convertirse en diferentes lenguas por una fragmentación, es decir, que han perdido el carácter de lengua estándar, mientras que ha habido dialectos en el pasado, como el propio castellano, que han emergido al nivel de lengua de cultura. De manera que la situación de las lenguas no es inamovible. Y es verdad que en todo ello influye la visión personal que se tenga según se haya nacido en una zona en la que hay otra lengua, como puede ser el caso del País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Galicia, también en el caso de Aragón y de el espacio astur-leonés, con las notas características y las diferencias todavía hoy existentes. Es verdad que según se haya nacido en contacto con otra lengua o no, el sentimiento puede ser distinto, puede haber una mayor falta de tolerancia o, al contrario, una flexibilidad en el empleo de las lenguas. También es cierto que eso puede derivar en situaciones de reconocimiento de ambas lenguas o de refuerzo de solamente una de ellas. Bien, pues no es aceptable ignorar la diversidad cultural de España y con ella la existencia de otras lenguas españolas. Y voy a ir terminando porque nos queda aún otra ponencia y seguramente después de esta habrá también preguntas, por lo tanto quiero dejar espacio a lo que venga después. Tampoco hay que ignorar, creo, que quien no comparta una idea nacionalista no pueda ser considerado vasco, catalán o gallego.
En definitiva, toda lengua es un destino verbal y configura un horizonte dentro del cual puede actuar y vivir el hablante. Decía Luis Michelena, Koldo Michelena, que las lenguas no serían más que individuos ejemplares de una sola y misma especie, el lenguaje natural, cuyo fundamento es la identidad esencial de la mente humana. Pío Baroja, en un artículo publicado en La Nación de Buenos Aires en 1940, decía: casi siempre sucede que al pasar una época y verla ya con una perspectiva lejana, es cuando se le comienza a encontrar algún carácter. Pues bien, hoy, tras 40 y tantos años, es cuando empezamos a entender en toda su dimensión el carácter de la Constitución. Y vuelvo a ella. En tiempo de Menéndez Pidal, seguramente nuestro filólogo más excelso, no existía aún una percepción de las lenguas españolas como la que introdujo la Constitución. No se había avanzado aún suficientemente por ese camino. A comienzos del siglo XX, el catalán apenas si empezaba a estar adecuadamente valorado como lengua autónoma. Más lejana estaba aún la consideración del euskera, que se llamaba dialecto. No sabemos dialecto de qué lengua, pero dialecto. Lo mismo sucedía con el gallego. Insospechado era aún el momento del valor que atribuimos a otras modalidades lingüísticas que he mencionado. Y seguramente la nefasta actuación sobre ellas del periodo franquista es lo que propició una reacción social a favor del reconocimiento con el que algunas habían contado ya en etapas previas. Todo ello queda recogido de forma abarcadora ahora en la Constitución como otras lenguas españolas o como distintas modalidades lingüísticas de España, y queda también conformado y concretado en el ordenamiento jurídico de los diferentes estatutos de autonomía. Huelga decir que esta es una tarea inacabada porque, como la filológica, es siempre perfeccionable y tendrá que seguir siendo perfeccionada con el consenso de todos. En fin de cuentas, la perfección inalterable solo se alcanza en la eternidad, o dicho quizá de forma sabiamente ajustado a nuestro tiempo, la perfección no puede estar en otra parte si está en alguna que en el futuro. Son palabras de Octavio Paz. Bien, pocas dudas caben en una consideración ajustada de la cuestión. Tenemos ya filologías en los diferentes espacios autonómicos. Estamos construyendo una sociedad con un nivel alto, muy alto de tecnificación, pero a mi modo de ver de escaso fundamento cultural, y no porque falten entre nosotros universidades o instituciones de diferente naturaleza, sino porque la sana ambición de nivel local se ha abierto hacia el exterior, cerrando al mismo tiempo sus puertas. Sí, es difícil que permanezcan generosamente abiertas para todos, pero deberían estarlo, buscando la fórmula para que cada cual pudiera seguir su camino a su modo, respetando a los demás y siendo conscientes de las limitaciones. Voy terminando. El enunciado general de esta conferencia habla de configuración histórica de las lenguas de España. La Constitución del 78 creó un consenso al conseguir sellar la colaboración dentro del universo social de España y porque ha conseguido forjar una seña colectiva en un contexto que ha dejado ya una impronta histórica. No estaría de más estructurar una fuente de conocimiento común, como he dicho antes, de nuestro patrimonio lingüístico, quizá desde la edad escolar, con el fin de conocer mejor la forma en que se han configurado las modalidades hispánicas, con un resumen adecuado de su presencia entre nosotros, es decir, desde cuándo, cómo han llegado a formar parte de nuestra riqueza lingüística. En definitiva, cabe mirar al futuro imaginando con esperanza una andadura de ese peculiar modo de ser de España mencionado al principio, modo de ser que no da tregua al equilibrio ecuánime, sino que parece generar a cada paso un nuevo sobresalto. Pero cabe imaginar una andadura, digo, respetuosa al menos,
mejor si además fuera, como ha sido históricamente, integradora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por este viaje, ¿no? Diacrónico, ¿no? Tan completo, y por partir un poco, relacionándolo con la ponencia anterior, ¿no? Si Conejo Polar hablaba de esa armonía imposible en el Inca, ¿no? Cómo nuestra propia identidad también parte un poco por ese interés, ¿no? De tratar de equilibrar, digamos, la pluralidad, ¿no? Que está presente incluso en época prerromana, ¿no? Como no... Bueno, pues dejamos el turno de preguntas abierto. No sé si puedes darle a detener compartición para que así veamos. Ay, muchas gracias. Pues no sé si alguien en el chat. Vale, sí, mira aquí. Francisco Paco Lomer dice, magníficas las dos ponencias de las dos maestras, quisiera dar mi agradecimiento a ellas por compartir con nosotros su magisterio y a la organización del evento por hacer posible el encuentro una vez más. Seguimos en contacto, un abrazo. Muchas gracias, profesora. También por Nares. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, o si queréis lo dejamos para... Si me hubiese animado, Sí, ¿no? un comentario, una pregunta, unas dos cosas. Bueno, Maite, enhorabuena por la conferencia. Me ha interesado mucho. No sé si me oye. ¿Me oye? ¿Bien? Sí, sí. Vale. Y nada, pues bueno, quería hacer una reflexión, y es que, por ejemplo, en esta facultad sí que creo que también, tal vez debido a lo reducido que están los planes de estudio, que falta tiempo para dar la materia, cuesta mucho tener esta realidad plurilingüística, ¿no? A lo largo de la historia de la literatura hispánica, no española, ¿no? Entonces, bueno, perdón, me alargo un poco, pero por ejemplo, bueno, yo enseño la literatura medieval hispánica, y a mí siempre empiezo el curso intentando definir ¿no? cuál es la materia que damos, porque, claro, el nombre de la asignatura es literatura española medieval. Y entonces, claro, yo empiezo el curso cuestionando, ¿no? este adjetivo, española, pero ¿cómo que española? Y claro, ¿qué entendemos por literatura española medieval, no? Entonces, bueno, a mí personalmente también me plantea dificultades, ¿no? La distinción entre castellano y español. Bueno, no sé, realmente no es una pregunta en concreto, pero quería hacer esta reflexión, ¿no? Que realmente muchas veces cuesta atender a esta realidad plurilingüística, a lo mejor porque los planes de estudio están más reducidos, no lo sé, y al final pues te centras en los textos escritos en castellano puramente, ¿no? Pero me parece importantísimo, bueno, en el caso de literatura española es que tenemos la literatura galego-portuguesa importantísima desde los orígenes, literatura en mozárabe, ¿no? Y bueno, es una reflexión que me ha interesado mucho. Pues. Sí, bueno, agradezco esta reflexión, porque efectivamente en la época medieval la literatura castellana tiene tanta imbricación con las otras modalidades, no solamente en los textos, en los autores. A veces es difícil saber si un original estaba escrito en castellano, por poner un caso conocido como el libro de Alexandre en castellano, en aragonés, en leonés. Es imposible hablar de literatura medieval castellana sin hacer referencia, creo, a otras modalidades. Y bueno, las corrientes además han llegado al castellano, como he apuntado sumarísimamente, a través de otras modalidades. En la época medieval, el gallego portugués y el catalán occitano eran modelos de lengua literaria, para la lengua literaria. Después llega toda una corriente a través de
del occitano y de la Corona de Aragón hasta el castellano. En fin, me parece difícil hablar de literatura castellana sin hacer referencia a otras modalidades, pero supongo que el magisterio del profesor sabe subsanar todo ello, pero sería más fácil si hubiera un conocimiento previo, al menos mínimo, de esta situación peninsular. Esa es mi opinión. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, corroborando la idea básica de tu conferencia, Maite, creo Sí. que convenía tal vez recordar, ¿no?, sus versos de Gabriel Aresti, que tú conoces también. Muy suave, pestaña contra pestaña, solo es español quien sabe las 4 lenguas de España. Y además está interesado en las otras variantes que has mencionado, como el leonés, aranés, etc. Sí, muchas gracias, Antonio, por esta referencia a Gabriel Aresti. Desde luego, las 4 lenguas, sí. ¿Son solo 4 o son exactamente 4? ¿En qué difícil camino nos hemos metido en la Constitución? Porque es difícil perfilar el número exacto de lenguas. En cualquier caso, si hubiera una diferencia entre unas y otras, habría que justificarlo y argumentarlo también. No es argumentable la situación de Ceuta y Melilla. Allí hay lenguas absolutamente reconocidas, no están mencionadas, pero bueno, todo está lleno de dificultades. Pero sí, efectivamente, tienes razón, esto no solamente ahora se ha reconocido también en otros momentos, pero aquí seguimos. Sí. Pues a Maite, además de darte las gracias por tu conferencia, y es si conoces experiencias concretas de esa estructuración de la escuela de forma nueva ahora, es decir, que haya experiencias concretas de comprensión integradora de las lenguas del país, que no conozcamos. Yo, más allá de las 4 cooficiales, bueno, de las que se habla más o menos, yo del resto yo no sé nada. Y no sé si es que tú conoces algo más, porque dices que hay que ser optimista. Entonces, si hay que ser optimista, tienes que decirme o decirnos, ¿no?, por qué tenemos motivos para pensar, por ejemplo, que empiezan a interesarse por la lengua de Ceuta y Melilla, o por el arandés, o por el tal cual. Si hay reflejo realmente, por ejemplo, en política ministerial ahora, en iniciativas, no sé, ¿conoces algo de eso? No conozco absolutamente nada. Yo llevo insistiendo en esto algún tiempo, pero sí puedo decir que el interés por lenguas que no sean las del territorio propio existe. El interés, yo por ejemplo vivo en Valencia y el interés por una lengua como el vasco es, vamos, es frecuentísimo, y creo que eso se puede hacer extensivo a otras zonas. Lo que sí hay es, allí donde hay más de una lengua, hay un interés por conocer la historia de ese territorio. Pero lo que yo digo, que lamentablemente no conozco, no puedo aportar nada en este sentido. Yo lo único que hago es intentar proponer esta posibilidad de que quien tenga esas responsabilidades pueda acceder a este planteamiento, ¿no? Lo que yo sí hago es una propuesta para que se integre de alguna manera. Yo no tengo responsabilidad en este sentido, no lo podría hacer, pero sí habrá quien lo pueda hacer, que se integre un conocimiento común de lo que tenemos como riqueza lingüística en nuestro territorio. Eso es lo que yo propongo. Pero no, efectivamente no conozco ninguna propuesta en este sentido. Quiero decir que el interés que yo he podido mostrar en ello, además, no ha dado frutos, pero no por ello voy a dejar de decirlo. Sí. Si no hay preguntas o comentarios, vale, si tenemos luego un tiempo final, pues podemos también retomar la conversación. Otra vez, muchísimas gracias, Maite. Un aplauso.